Por favor, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 11, por favor. Evangelio de según San Lucas, capítulo 15, versículo 11. ¿Me indican con su amén cuando estén ahí, por favor? Vamos a seguir hablando acerca de las parábolas, hermanos. ¿Sí están aquí? La semana pasada iniciamos este tema, hermano, que también, así como el tema de la soteriología, es un tema muy amplio, hermanos, pero también, hermanos, es muy importante, hermanos, porque entendemos que son las palabras de Jesús, porque son las enseñanzas de Jesús. Y lo vamos a leer de una manera alternada. San Lucas capítulo 15 del 11 al 32. Es la parábola del hijo pródigo. Amén, mis hermanos. También dijo: un hombre tenía dos hijos. ¿Ustedes? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Juntos. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. La semana pasada les hacía ver y les comentaba que hay dos grandes parábolas, hermanos, que sin lugar a dudas trazan el significado y la enseñanza importante de Jesús. La semana pasada vimos, si usted lo recuerda, la parábola del buen samaritano. ¿Lo recuerda?
Muy bien. Hoy, hermanos, es la parábola del hijo pródigo. Creo sin temor a equivocarme que muchas veces hemos escuchado estas historias. Creo que muchas veces hemos escuchado estas parábolas. Seguimos, hermano, con la idea de que las parábolas son imágenes de la vida cotidiana, en palabras sencillas, con una clara aplicación espiritual. Eso es lo que significa la palabra parábola. Son imágenes, son situaciones de la vida cotidiana, hermano, en palabras sencillas, con una aplicación no solamente natural, sino con una aplicación espiritual, que contienen, hermano, por supuesto, el mensaje de Dios para nuestras vidas. Ahora, si usted, amado hermano, le pido por favor que vayamos rápidamente a San Mateo capítulo 12, por favor. Capítulo 13. Quiero, hermano, solamente que veamos una cosa para seguir adelante. San Mateo capítulo 13, por favor. San Mateo capítulo 13, versículo 24. Por favor, todos sitúense en esa hoja. San Mateo 13, 24. Miren, hermanos, vayan conmigo y acompáñenme con su vista. Dice el versículo 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante. ¿Ya se fijó? Que antes de que Jesús empezara la enseñanza de una parábola, Jesús decía: el reino de los cielos es semejante, ¿verdad? Y viene la enseñanza, viene la parábola. ¿Ya se fijó? Si nos situamos en el 31 del mismo capítulo 13 de San Mateo, dice: otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. El versículo 33, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. ¿Ya se fijó, hermano? Versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Y viene la parábola. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Vamos, hermanos, entendiendo, asimilando la palabra. Versículo 47 dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red. Bien, regresamos a San Lucas. Hermano, esto es para que nosotros veamos de una manera clara, por supuesto en la palabra, de que las parábolas son enseñanzas traídas de la vida cotidiana en palabras sencillas con una clara aplicación espiritual. ¿Qué es lo que Jesús nos estaba enseñando en estas parábolas? Y para ser más exactos, ¿qué es lo que Dios a través de Jesucristo nos estaba enseñando en esta parábola del hijo pródigo? Quiero también que recordemos algo. La parábola de hace 8 días del buen samaritano, dice la escritura que él tuvo misericordia de aquel hombre que había sido asaltado, que había sido golpeado, lo ayudó, ¿verdad? Invirtió tiempo, dinero y esfuerzo, le dejó, hermano, dinero al mesonero y se fue y le dijo: si gastas de más yo te lo voy a pagar cuando regrese. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Sabe, hermano, que vemos? Que este buen samaritano fue movido a misericordia. ¿Está conmigo, hermano? Fue movido a esa misericordia. Fue movido, hermano, de tal manera que en que su vida, amados, no solamente dijera: tengo, ¿verdad?, misericordia de este hombre, sino que actuó. Por lo tanto, las parábolas contienen una lección profunda del reino de los cielos. Contienen una lección profunda del reino de los cielos. Ahora, hermano, una parábola es un método de enseñanza para aquellos que están escribiendo. Una parábola es un método. Amén. Pero también dentro de ese método hay un significado. No solamente es hablar por hablar, no solamente Jesús hablaba en parábolas,
¿verdad?, utilizando este método, sino en medio de ese método había un significado. Diga conmigo método, pero también hay un significado. Y en ese significado, por supuesto, hay una historia. Repita conmigo, hay una historia. Hay unos personajes, repita. Hay personas. Mira, hermano, ¿qué podemos ver cuando vamos profundizando en las parábolas? Lo siguiente: que Dios está preocupado por cada uno de nosotros. Número uno. Número dos, que Dios siempre ha tomado la iniciativa con nosotros. ¿Dicen amén? Y déjeme ponerlo, hermano, y decir la verdad. Ha habido ocasiones, ha existido momentos en que nosotros, la palabra de Dios se ha revelado a nuestras vidas, a nuestros corazones, de una manera tan maravillosa. La presencia de Dios, hermano, se ha hecho ver en nuestro corazón y en nuestra vida. ¿Me ayudan ahí, por favor? La presencia de Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Nos ha guardado. Gracias. Pero siempre, amados hermanos, pero siempre en esta historia, hermano, Dios se ha hecho ver en nuestras vidas. Dios, hermano, se ha revelado a nuestras vidas. Dios siempre se ha acercado a nosotros. Hermanos, quizás estas palabras para los que estamos aquí, o la mayoría, probablemente en este momento en el que nos encontramos no tengan sentido. Probablemente. Pero, hermanos, ha habido momentos en que nosotros nos hemos apartado de Dios. Hermanos, ha habido momentos en que nosotros nos hemos apartado de Él. Hermanos, ¿están aquí? Ha habido momentos, hermanos, que cuando estamos en esa situación necesitamos escuchar lo siguiente: Dios está preocupado por nosotros. Ante las situaciones que estamos pasando, hermano, el más preocupado es Dios. Pero también déjeme decirle la verdad: cuando estamos sumidos en nuestros problemas o en nuestras situaciones, no podemos ver la preocupación, hermano, de Dios a nosotros, porque nosotros estamos ensimismados, porque el problema no nos deja ver más allá, hermano, de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso la parábola es un método. Y en medio de ese método hay un significado donde Jesús emplea a personas. Y como vemos aquí en esta parábola del hijo pródigo, tenemos a los dos hijos, pero tenemos al papá. Donde uno de los hijos, ¿verdad?, viene con el padre y le dice: padre, pues mira, veo que hay mucha riqueza aquí, pero yo quiero lo mío. Yo quiero vivir mi vida. Yo quiero irme a experimentar. Les pregunto, hermano, y esto es lo importante de las parábolas: ese hijo que se fue y que ya leímos, ¿estaba bien en casa? Les pregunto, ¿estaba bien en casa? ¿Lo tenía todo? ¿Le hacía falta algo? No, estaba bien, estaba tranquilo. Pero, hermano, déjeme decirle que aquí nos vemos reflejados la mayoría de nosotros. Hay momentos que queremos: deja mi vida, quiero experimentar, quiero hacer lo otro, quiero vivir, quiero salir, quiero experimentar, quiero hacer, quiero deshacer. Este hijo estaba bien, estaba bajo el cobijo de su padre. Y en esta parábola la enseñanza, hermano, el Padre es nuestro Dios. Pero también, hermano, nosotros como hijos, ¿verdad?, en algún momento hemos decidido hacer a un lado a Dios, salirnos del cobijo de la presencia de Dios y experimentar. Nos dice la Escritura que se fue a una provincia apartada y nos dice el pasaje que lo malgastó todo. Lo malgastó todo.
no es, hermano, solamente el ir a gastar, sino también es ver, hermano, lo que teníamos en casa, que estábamos bajo la buena administración del Padre. Y esto, hermano, también es algo muy esencial y muy especial para nuestra vida. No solamente, hermano, se trata de que cuando nos vaya bien salgamos y malgastamos. No, también, hermano, es ser precavidos, tener la cultura de ahorrar, ¿verdad? No irlo en el primer instante que tengamos algo, lo vamos a gastar. Si no es, hermano, esto también nos enseña esta parábola. Y nos dice la escritura que se fue, lo malgastó todo. Después, hermano, de tener una buena posición, después de tener una buena vestimenta, después, hermano, de tenerlo todo, se vio en el momento, hermano, que tuvo que encontrar un trabajo porque lo había perdido todo. Y el único trabajo que encontró, ¿verdad?, fue, hermano, de dar alimento a los cerdos, de cuidar a los cerdos. Y esta es una enseñanza, hermano, muy tremenda, porque si nosotros recordamos, hermano, ahorita que estamos estudiando la serie de Levítico y que ya empezamos en materia el capítulo número 11, nos hemos encontrado que uno de los alimentos que no podía, uno de los alimentos y posteriormente, bueno, de los animales que como el pueblo judío no podía comer era el cerdo. Y esto, hermanos, es importante y relevante porque nos hace ver a qué estado llegó este hijo. Llegó a no tener nada, hermanos, y lo único que pudo encontrar fue darle de comer a los cerdos. Este animal que para los judíos, y lo importante de la enseñanza de Jesús en esta parábola, ¿verdad?, no tuvo nada, y cuando dice que fue a darle de comer a los cerdos, la gente de aquel entonces entendió que entonces el estado de este hijo pródigo, hermano, de este hijo, era lamentable, era bajo, había caído tan bajo. Y nos sigue, hermanos, las parábolas y esta parábola del hijo pródigo ilustran, hermanos, nos enseñan aquellos que reciben la enseñanza de corazón. Son aquellas personas, hermano, ¿verdad?, que reciben la enseñanza de corazón, ilustran a nuestras vidas esa enseñanza maravillosa, pero producen lo contrario sobre los que se oponen y rechazan a Cristo. Déjeme decirle esto, hermanos, vayamos entendiendo. La parábola, hermanos, son aquellos que la reciben con gozo y con alegría, pero también, hermano, hay personas que no reciben la palabra y rechazan a Cristo. Porque así como en aquel tiempo, hoy en día muchos siguen cerrando el corazón con desprecio. Hay incredulidad y hay apatía. Hermano, muchas veces en nuestras vidas hemos encontrado a personas que han despreciado la palabra, que han y tienen incredulidad y que tienen apatía. ¿Por qué, hermanos? Porque rechazan por completo la enseñanza de Jesús. Estas parábolas, el método que Jesús estaba empleando era para enseñar las verdades del reino de Dios a las personas de aquel entonces y recibieran la palabra con gozo y con alegría. Recibieran la enseñanza de que hay un reino. Repita conmigo, hay un reino. Hay un reino que Dios nos ha prometido, hermano, en el cual, hermano, nos ha prometido también la vida eterna. Esa enseñanza de Jesús está, hermano, impresa en esta parábola. Pero también, hermano, déjeme decirle también la otra parte. También esta parábola esconde la verdad de la gente que tiene un corazón duro. Y revelar la verdad a las personas con hambre y sed de justicia. Si usted recuerda, hermanos, en Mateo capítulo 5, Jesús enseña en aquel sermón de las bienaventuranzas o del monte de las bienaventuranzas: bienaventurados aquellos, ¿verdad?, porque los que tienen hambre, hermano, porque esa sed, esa hambre, hermano, va a ser saciada.
Es lo que Jesús enseñó en San Mateo capítulo 5. Ahora, hermanos, mientras leímos lo que estaba registrado en San Mateo, que el reino de los cielos es semejante a, y empieza la parábola, creo, hermano, muy importante contestar esta pregunta. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de los cielos? Por lo cual Jesús, hermano, por la cual Jesús nos dice en su palabra que el reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos es semejante a esta situación. Es un tema muy recurrente en las parábolas de Jesús. Es un tema que se repite, hermano, siempre en las parábolas. Escuche lo siguiente. Es donde sin lugar a dudas Jesús es el rey. No hay más, hermanos. Encontramos donde Jesús es el rey. Un dominio, Él ejerce un dominio sobre nosotros. Pertenecemos a ese reino. Todos, hermano, todos los que nos hemos entregado al señorío de Cristo, todos aquellos que hemos recibido su gracia, su perdón y su misericordia, pertenecemos a ese reino. Todos tenemos entrada a ese reino, pero hay una condición: que usted reciba a Jesucristo en su vida y en su corazón, que usted le acepte en su vida y en su corazón. A través de esta parábola, Jesús, hermano, nos está acercando el reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, Jesús dice lo siguiente cuando empezó su ministerio: he aquí el reino de Dios ha venido a los hombres, y solamente los violentos lo arrebatan. Porque estamos hablando del reino de Dios. Jesucristo enseñó de este reino en el cual, hermanos, tenemos entrada. Podemos entrar a ese señorío. Es un reino espiritual y físico, hermanos. No solamente, hermano, es un reino espiritual, también es un reino físico. Cuando hablamos de que es un reino, hermano, físico, nos estamos refiriendo porque también la Escritura habla, hermano, que Jesucristo regresará por nosotros de una manera corporal y reinará por los siglos de los siglos. Eso dice Apocalipsis capítulo 11. En Apocalipsis capítulo 20 encontramos, hermano, que Jesús va a venir, hermano, y lo que conocemos como el milenio. Jesús va a reinar en esta tierra ¿por cuántos tiempo? Por 1000 años. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 20. Pero en Apocalipsis capítulo 21 nos dice que Jesús va a seguir reinando por la eternidad. Después, hermano, del milenio entra un momento importante que se conoce como la eternidad, donde estaremos para siempre con Jesús, donde ya no habrá más lloro, ni más tristeza, ni más dolor, donde, hermanos, estaremos en ese reino. ¿En cuál reino? En el reino que Jesús enseña en las parábolas. El reino de Dios es semejante a. Y en esta historia, hermanos, maravillosa del hijo pródigo, vemos, hermano, nos encontramos con ese hijo que estaba perdido, que estaba mal, hermanos. Yo creo que muchas veces nos hemos encontrado en ese momento, en ese estado. Y nos dice la Escritura, hermano, si usted me acompaña con su vista, en el versículo 17, por favor, de la parábola. Hay algo muy importante que Jesús enseña, hermano, en este versículo 17. Nos dice lo siguiente: y volviendo en sí. Miren, amados hermanos, es muy importante que las cosas que pasamos nos deben de ayudar no para mal, sino para bien. ¿Por qué digo esto? Porque en medio de la escasez, en medio de la angustia y en medio de la tribulación, este hijo tuvo un momento, como decimos nosotros, tuvo un lapsus bueno. Tuvo un momento donde dice la Escritura, volviendo en sí. Miren, hermanos, también quiero compartirles esto, lo que entendemos en esta parábola.
No sé cómo explicarles, hermanos, lo siguiente. Quiero tratar, hermano, de ser claro. Hay algunas veces en nuestra vida que no somos nosotros. A ver, déjeme explicarlo. Déjeme explicarle, hermano, lo siguiente. Hay algunas veces que cuando tomamos una decisión, la estamos tomando, hermano, empleados en un coraje. A eso me refiero, a eso me refería. Tomamos una decisión basados, ¿verdad?, en una emoción y no, ¿verdad?, planificando, ¿verdad?, y poniendo las cosas claro. Nos vamos, hermano, y nos arrojamos, ¿verdad?, al sentimiento, al dolor o a la tristeza o a la decepción o al coraje. No sé si me estoy explicando. A eso me refería, que muchas veces como que estamos cegados, hermanos, y tomamos, en vez de tomar buenas decisiones, tomamos malas decisiones. ¿Por qué le digo esto? Porque me parece interesante que en esta enseñanza, en esta parábola de Jesús, Jesús se tomó el tiempo para decir que en medio de esta situación el hijo volvió en sí. Volvió en sí, y nos dice Jesús que él se dijo a sí mismo, porque estaba solo, tenía a su mano derecha un cerdo, ¿verdad? A su mano izquierda tenía, ¿verdad?, todo un hato de cerdos. Y él volvió en sí en medio de esa situación y dijo: ¿cuántos trabajadores hay en la casa de mi padre? Y ellos, por ser trabajadores, tienen abundancia de pan, de comida, y aquí yo no tengo nada. Yo no sé, hermanos, si queremos sumergirnos más en esta parábola. Yo no sé si cuando este hijo fue con su padre y le pidió toda la herencia y lo fue y lo malgastó, creo, hermano, en lo que le acabo de decir, creo que tomó una mala decisión. ¿Me están siguiendo? Porque este hijo estaba bien. Yo no sé, y quiero decirle, hermano, y esto sí se lo quiero decir, hermano, con una verdad incuestionable. Debemos de tener cuidado con quién nos estamos juntando. Porque muchas de las veces, hermano, no solamente son decisiones propias, sino también son cuestiones, ¿verdad?, de la gente que nos estamos rodeando. Dice la Escritura, hermano: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Donde buscamos consejo, ¿verdad?, de personas que nosotros decimos: pues esta persona me va a dar un buen consejo, pero la verdad es que no. Muchas veces esas personas nos hablan de su odio, desde su rencor, y nos dan un aparente consejo. ¿Están conmigo, hermanos? Esa es la verdad. Y al último que recurrimos es a Dios. Ya cuando, hermano, no tenemos el agua aquí. No cuando tenemos el agua aquí. Ya cuando el agua nos rebasó, ya ahora sí recurrimos a Dios. Y este hijo, hermano, yo creo, hermano, que fue influenciado. Quiero sumergirme en esa posibilidad. Creo, hermano, que y hoy se da, ¿verdad? Cuando y lo veo aquí en la parábola, hermano, y quiero mostrárselo. Probablemente este hijo pródigo, este hijo, como tenía posibilidades económicas, estaba rodeado de muchas personas. ¿Por qué, hermano? Porque cuando lo perdió todo, nadie estaba con él. De esas amistades, ¿verdad?, que probablemente estaban con él cuando él tenía dinero. Ahora, cuando él ya no tenía nada, nadie estaba con él. ¿Se había puesto a pensar en ello, en esta parábola? Recordemos, hermano, que Jesús está enseñando estas verdades y la profundidad del reino de Dios. Por lo tanto, hermanos, en esta verdad, en esta parábola, Jesús nos está diciendo: ten cuidado. Sigo adelante.
volvió en sí y dijo: voy a regresar a la casa de mi padre. No tengo de otra. Tengo que regresar. Y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Tenme aquí. Ya no me consideres tu hijo. Solo permíteme trabajar aquí. ¿Está conmigo, hermano? Déjeme decirle, hermano, que todos estamos propensos a cometer errores. Todos. No hay nadie perfecto. No hay nadie. Todos somos propensos a cometer errores y faltas. ¿Sabe que yo veo aquí, hermano, lo siguiente de este hijo pródigo? Probablemente le costó levantarse. ¿A alguno les ha costado salir de la cama? ¿Levantarse? Hermanos, quiero mencionar esto. Quiero mencionar lo siguiente. Eso es un síntoma, hermano, de que hay algo en tu vida que no está bien. Es un síntoma de depresión. Es un síntoma de que hay una tristeza profunda en tu corazón. De que hay algo, gracias, de que hay algo en tu vida que no va bien. Hay algo en tu corazón que está batallando, que hay una fricción, que hay una batalla dentro de ti. Y déjame decirte el día de hoy, hermano, y yo concluía, aquellos que estuvieron, hermano, y escucharon la clase del miércoles, hermano, pudimos ver algo importante, que aunque nos digamos cristianos, podemos tener ese síntoma. Podemos decir: ¿para qué voy a la iglesia? ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? ¿Para qué voy? ¿Para qué me congrego? ¿Para qué oro? ¿Para qué busco a Dios? Nadie me quiere, todos me odian. Eso, hermanos, es un síntoma, el cual, hermano, hoy Dios quiere tocar. El cual hoy Dios, hermano, hoy Dios quiere sanar el corazón, tu vida, tu entorno. Déjame decirte una verdad, hermanos. Este hijo pródigo no estaba bien. Como muchas veces, probablemente tú y yo no hemos estado bien. Donde también otra verdad es que lo padecemos solos. Estamos solos en esa situación. Pero yo estoy aquí para decirte: Dios siempre ha estado contigo y conmigo. Dios siempre ha estado con cada uno de nosotros. Probablemente le costó levantarse. Probablemente dijo: bueno, el lunes voy. Como está ese meme: no, mañana voy, mañana me levanto, ¿verdad? Y él dijo: no, bueno, ya se va a atravesar el fin de semana, bueno, voy el próximo lunes. Y así estamos, ¿verdad, hermanos? Estamos postergando lo que tenemos que hacer. Y entiéndase, tanto en lo físico como en lo espiritual. Lo estamos postergando. Pero dentro de nosotros sabemos, hermano, lo que tenemos que hacer. Bueno, llegó el día, el momento, ¿verdad? Que este hijo fue. Y yo, déjeme decirle, hermano, que siempre me he imaginado esto, que él acercarse a la casa de su padre, ¿verdad? Al verla de lejos, porque algunas veces, hermano, en el pasado me pasó esto. Y yo aquí es algo muy personal que quiero decir. Yo me imagino a este hijo, ya iba llegando a la casa del padre, pero se detuvo y dijo: no, mejor me regreso. No, mejor me voy. ¿Para qué vine? ¿Para qué estoy aquí? Y nos empezamos a pensar: no, mi papá no me va a recibir, no, mi papá no me va a abrazar, no, mi papá ya no me quiere por todo lo que hice. ¿Verdad que hemos pensado así? Probablemente se regresó, hermanos, ese día, y probablemente al siguiente día volvió a regresar y dijo: ahora sí. Nos dice la palabra, hermano, lo siguiente, y esto es algo muy importante de esta parábola de Jesús: que el padre andaba por ahí fuera de la casa
y el padre vio de lejos a su hijo. No fue el hijo, hermano, oiga esto, no fue el hijo el que vio al padre, fue el padre que vio al hijo. ¿Y sabe qué entendemos con eso? Que Dios sigue prestando su mirada sobre cada uno de nosotros. Somos indignos, pero su mirada sigue estando, hermano, a favor de nuestras vidas. Y nos dice la escritura, si usted me sigue, hermano, el 20, vaya conmigo. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Y el padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Pregunta, ¿quién corrió aquí? ¿El hijo al padre o el padre al hijo? El padre al hijo. Hijo. Hermano, no nos dice la historia, esta parábola, cuánto tiempo pasó. Pero imaginémonos lo peor. Imaginémonos 2 años, 3 años. Un año. Imaginemos el tiempo, hermano, que consideremos. El tiempo, hermano, que tomó la herencia para malgastarlo todo. Este hijo, hermano, vino al padre y el padre corrió, hermano, a su hijo y lo besó. Ahora, aquí quiero transportarlo a la semana pasada. Cuando el buen samaritano tuvo misericordia de ese hombre que yacía ahí, hermano, ¿está conmigo? Es la misma enseñanza que ahora vemos en el hijo pródigo. El padre tuvo compasión y misericordia de su hijo. Hermanos, ¿dicen amén? Por eso la visión, por eso como nos llamamos, comunidad cristiana, compasión. Si Dios ha tenido misericordia de nosotros, también nosotros debemos de tener misericordia. Recibimos gracia, demos gracia. Demos amor. No demos odio. No demos resentimiento. Demos amor, misericordia, paz, bendición. ¿Por qué, hermano? Porque el Padre fue movido a esa gracia y a esa misericordia. Y sigo avanzando, hermano, porque la historia no termina y quiero ir en esta parte un poco rápido. El hijo, hermano, nos dice que recibió el mejor vestido, oro, anillo de oro en su dedo, la mejor vestimenta. Hagan una fiesta y hagamos una fiesta porque este hijo que estaba perdido ahora ya está aquí en casa, ha regresado a casa. Pero encontramos el otro hijo. Amén. Encontramos al otro hijo. ¿Que sabe qué, hermano? El otro hijo probablemente, hermano, es un sinónimo de nosotros como cristianos que siempre hemos estado en la iglesia. Y le voy a decir algo, hermano, que nos va a contrariar, hermano, pero que nos va a sanar. Escuche lo siguiente. Cristianos que seguimos a Dios, pero cuando pasa algo, nos empezamos a quejar. Aunque no diga amén. Y es que porque lo otro, y es que se debería de hacer así, no así, y es que esto, ¿por qué esto y lo otro? Amén. Y empezamos, hermano, la misma actitud que tomó el otro hijo, porque llegó, vio la fiesta, ¿verdad? Y en vez de alegrarse por su hermano, hermanos, en vez de alegrarse por su hermano que había regresado a casa, se indignó, se molestó. ¿Cómo es posible que lo haya recibido de esa manera? ¿Cómo es posible si él te decepcionó, si él nos abandonó? Él se fue y lo malgastó todo. En vez de alegrarse, se ofendió. Y la respuesta de su padre fue igual con amor. Hijo, tú siempre has estado aquí. Si tu problema es, ¿verdad?, de que no te haya dado un becerro como lo hice con tu hermano para hacer fiesta, las siguientes palabras del padre a ese hijo fueron maravillosas. Todo lo mío es tuyo. No lo has hecho porque no has querido,
pero todo lo mío es tuyo. En esta hermosa parábola, hermanos, se centra precisamente ese mensaje del reino. Muchas veces hemos sido el hijo pródigo, pero también muchas veces hemos sido el otro hijo. ¿Y sabe qué veo? Tanto para el uno, para el otro, Dios es misericordioso. Dios es perdonador. Dios es maravilloso. Termino con esto. Yo no sé si el día de hoy te digo que te coloques en algún momento si el hijo pródigo o el otro hijo. Yo no sé. Pero déjame decirte, hermano, que si ahora te colocas en la perspectiva del otro hijo, déjame decirte, hermano, que Dios está dispuesto a seguirte bendiciendo. Dios no nos ha abandonado, Dios no te ha abandonado, Dios sigue estando contigo. Todas las cosas, hermano, de Dios nos pertenecen a nosotros, porque somos sus hijos, porque somos su especial tesoro. Así es que, hermano, cambia tu perspectiva, hermano, y empieza a disfrutar, hermano, porque esta es la antesala. Todavía no llegamos al reino, hermanos, todavía no llegamos al cielo, ¿verdad? Pero empieza, hermano, a cambiar tu perspectiva, empieza a cambiar tu actitud, porque también otra de las cosas interesantes del otro hijo es que no tenía una actitud correcta. Y muchas veces, hermano, estamos dentro de la iglesia, pertenecemos, pero no tenemos la actitud correcta. Empecemos a cambiar nuestra actitud. Pero si por otro lado te sitúas el día de hoy en la perspectiva del otro hijo, Dios está para ti. Dios nunca te va a rechazar, siempre te va a recibir con amor y te va a decir: entra, eres perdonado. Yo no veo a un padre que empieza a regañar a su hijo. ¿Ves? Te lo dije. ¿Verdad? Esa es la actitud que muchas veces, ¿ves? Te lo dije. Te lo dije que no ibas a durar mucho tiempo y que ibas a regresar. Te lo dije. Yo no veo así al padre. Lo recibió, lo besó, lo abrazó. Y si en este día nos situamos en esas dos perspectivas, yo veo un Dios misericordioso. Yo veo un Dios maravilloso. Y ese Dios nos tenemos que encargar cada día, tú y yo, de reflejarlo a los demás. Ponte de pie, hermano. Terminamos. Ponte de pie.